y todos los accesorios que tiene la contestación de la demanda. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, ahora nos toca, y después de ver la clase de la doctora, es decir, de escuchar a la doctora, la apertura del periodo probatorio, o entrar dentro del periodo probatorio. Yo no sé cómo estamos en tiempo, pero estamos más o menos. Tenés una hora, Miguel. Sí, voy a compartirles ahora una pantallita. Déjenme ver. Era una ventana. Apunte, prueba. Bien. Bueno, ¿ven algo ustedes? Yo no veo nada. Ahí sí, Miguel. Ahí están viendo. Ahí estamos viendo, Miguel. Perfecto. Bien. Empieza a titilar la pantalla. Bueno, después que hemos visto, es decir, el periodo introductivo, es decir, donde los procesos hoy día se manejan, o desde hace años, se manejan por varias etapas, y eso lo han visto en la parte general. Es decir, donde tenemos un procedimiento, puede tener una etapa introductiva, una etapa probatoria, ¿sí? Una etapa de discusión y sentencia, y una posible etapa de impugnación. Lo que nosotros vamos a pasar ahora es, después de la etapa introductiva, con todos los actos y alegaciones que han explicado las doctoras, tanto en la demanda como en la contestación, estos hechos no pueden quedar simplemente con un mero decir y el juez creer a cualquiera de las partes. Para que el juez le crea, para crear la convicción en el juez de que estos hechos se corresponden con la realidad, es decir, le viene la etapa probatoria. Esta etapa probatoria, primero empezamos a ver qué es lo que es prueba, qué se entiende por prueba. Prueba es un término que se usa en la ciencia. ¿Yo escucho ruido o es mi voz la que está retumbando? No sé. ¿Ustedes escuchan los ruidos detrás? O, bueno, ¿se escucha bien lo que yo hablo? Sí, se escuchaba ruido, pero me parece que era un micrófono que estaba abierto. Bien, perfecto. No, porque si no. Les decía que el juez debe convencerse, mejor dicho, las partes deben convencer al juez de las alegaciones hechas en sus escritos de demanda y de contestación, ¿sí? Y ahí cerraron, es decir, el tema de sidendum, ahí donde las partes, es decir, han expuesto todas las alegaciones habidas y por haber. Ahora, para, es decir, demostrarle al juez la existencia o inexistencia de esos hechos, se necesita o se requiere de pruebas. Pero como le decía, si hablamos de prueba, es decir, se entiende de diferentes formas o diferentes modos, tanto en múltiples disciplinas es usada. Pareciera que prueba, es decir, tiene un sentido como una afirmación de la existencia de un hecho o la comprobación de la existencia de un hecho. Fíjense que acá una cosa es la comprobación de la existencia de un hecho y otra cosa es la comprobación de la existencia de los hechos alegados por las partes. Porque en doctrina hubo una discusión, en principio, si las partes debían probar los hechos, ¿sí?, existentes, o bien debían probar las alegaciones de los hechos existentes. Si ustedes se rigen por el principio dispositivo, las partes son las que le acercan al juez los hechos, ¿sí?, y a su vez le acercan la prueba de esos hechos.
Entonces, en realidad, el juez, si es un juez investigador, va a poder llegar a los hechos que están fuera de las alegaciones de las partes. Por lo tanto, cuando hablemos de prueba en un proceso judicial, estamos hablando de la prueba de las alegaciones, de los hechos realizados por las partes en el periodo introductivo. Pero le decía, ¿cuál es el fin del proceso? ¿Cuál es el fin de la prueba? Es decir, es comprobar, es verificar, es hacerle, convencerlo al juez de la certeza o la existencia de nuestras alegaciones, ¿sí? Y acá tenemos lo que se llama la prueba judicial. Y la prueba judicial dentro del derecho también tiene sus distintas concepciones o distintas manifestaciones, como dice acá. ¿Por qué? Porque como prueba judicial se puede llegar a entender como una actividad que se realiza dentro del proceso para la comprobación de un hecho. Pero también se puede llegar a entender por prueba, es decir, como Carneluti, que era el hecho sensible del hecho a probar. Prueba es, dice, el hecho sensible del hecho a probar. Ya vamos a ver por qué. O también puede tener, es decir, un contenido sustancial. Cuando hablamos de prueba, estamos diciendo, es decir, que es la prueba para decirme que es decir, el verdadero, qué es lo verdadero, cuál es el hecho que existe, qué es lo que existe, ¿sí? O la otra es el convencimiento, como les explicaba recién, subjetivo del juez. Acá les dejo un concepto de prueba y de medios, pero ya vamos a hacer la distinción. Pero por ahora dejo el concepto de prueba, donde dice que prueba, como dice Carneluti, es el equivalente sensible del hecho a probar. Y prueba, es decir, ese equivalente sensible del hecho a probar, puede ser el mismo hecho que vamos a probar o puede ser otra cuestión, es decir, otra cosa, un hecho representativo de ese hecho a probar. Ya enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué dice Carneluti es el equivalente sensible del hecho a probar? O por ahí el hecho representativo del hecho a probar. Como les dije recién, prueba judicial se entiende por ahí algunos autores, ¿no? Es decir, o cuando se habla de la prueba o etapa de prueba, estamos hablando de la actividad procesal realizada con los medios o lo que establece la ley, ¿sí? Tendiente a crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensa. Y dejo acá la distinción ya entre prueba y medios de prueba. Fíjense que son tendientes, es decir, es una actividad tendiente a crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos probados. Mientras que los medios de prueba dicen que son modos u operaciones referidas a cosas o personas susceptibles de demostrar la existencia o inexistencia de uno o más hechos. Estos medios de prueba, siendo los modos u operaciones, modos es cómo ingresa a esta actividad procesal, es decir, una fuente de prueba, cómo ingresa, es decir, una prueba. Ya vamos a diferenciar también entre fuentes y medios. Y operaciones que pueden ser realizadas por, es decir, el mismo medio, o bien pueden ser operaciones que realiza, es decir, por ejemplo, un perito. Todos estos medios, para diferenciar entre el medio de prueba y la prueba tiende siempre, estamos hablando, tiende al convencimiento del juez respecto a los hechos afirmados por las partes. Mientras que los medios son los vehículos de cómo se va a llevar, es decir, esa prueba al proceso. Y digo esa prueba para no hacer ya la diferenciación entre fuentes y medios. Vamos siguiendo un poco el programa, a ver lo que es el procedimiento probatorio, cómo lo establece nuestro código procesal. Prueba judicial, como les dije acá Palacios, nos deja otro, es decir, muy parecido a lo que hablamos recién, otro concepto de prueba judicial. Dice la comprobación judicial por los medios que la ley establece de la verdad un hecho controvertido, del cual depende el derecho que se pretende. Y fíjense que dice acá, de la verdad de un hecho controvertido.
estamos hablando, volvemos de nuevo a lo mismo, sobre los hechos o sobre las alegaciones de los hechos. Si hablamos de las alegaciones de los hechos, estamos dentro del sistema dispositivo. Si hablamos de los hechos, estamos permitiendo que el juez puede llegar a investigar la verdadera situación fáctica, no lo que las partes quieren traerle al juicio. ¿Sí? Para prueba judicial tenemos que tener en cuenta que existen siempre 4 momentos, es decir, dentro de la prueba judicial. Uno es el ofrecimiento, o 4 momentos dentro de esta actividad. Uno es el ofrecimiento de la prueba, el otro es la admisión de la prueba, la otra es la producción y la otra es la valoración. El ofrecimiento de prueba, como ustedes han visto dentro de la etapa introductoria, con la demanda y con la contestación deben ofrecerse toda clase de prueba o todo tipo de prueba. Todas las pruebas que quieran valerse deben, es decir, ser ofrecidas en el periodo introductivo, ¿sí? Con excepción de los hechos nuevos, que como le estaba explicando la doctora, es decir, estos hechos nuevos pueden llegar a incorporarse, que han sucedido bajo fe y juramento, que no los conocíamos cuando estábamos, es decir, con la demanda o con contestación, apareció una prueba nueva o un hecho nuevo posterior a esta oportunidad. Este sería el momento del ofrecimiento de la prueba. En el código anterior existía, es decir, distintos momentos para el ofrecimiento. Por ejemplo, para la demanda, es decir, con la demanda se ofrecía exclusivamente o únicamente la prueba instrumental. La prueba o documental quisiera a su derecho, la instrumental quisiera a su derecho. Y con la contestación también, en un proceso ordinario. Y luego había un periodo, es decir, de apertura a prueba, donde dentro de ese periodo de apertura a prueba había un tiempo para ofrecer el resto de los medios probatorios que se tenía. ¿Y esto por qué? Porque en principio se jugaba un poco como en el truco, ¿sí? Era una cuestión de estrategia. Entonces, yo no voy a ofrecer toda mi prueba, toda la prueba que tengo, porque voy a ver qué prueba tenés vos. Entonces, ofrecía exclusivamente la prueba instrumental que hiciera a mi derecho. Si quieren, después vemos si es a mi derecho o no. Era toda la prueba instrumental que se termina diciendo. Se termina ofreciendo con la demanda y se termina ofreciendo con la contestación también toda la prueba instrumental. Se ofrecía exclusivamente esa prueba. Y después había un periodo de apertura a prueba y un periodo para el ofrecimiento, de 10 días para el ofrecimiento de todas las demás pruebas, donde ambas partes, conociendo ya los hechos alegados por uno o los hechos alegados por el otro, ¿sí? Donde ya el tema de decidendum se había cerrado, es decir, había un periodo donde ofrecían todas las demás pruebas. Entonces, jugaban un poco, es decir, al truco, es decir, no se mostraban todas las cartas de antemano. Esto se fue cambiando. Esto, es decir, ya Podetti había dicho que no era de buena fe esta cuestión. Había que ofrecer toda la prueba, porque Podetti en el procedimiento, es decir, ordinario que él reguló en el año 53, lo reguló que había que ofrecer toda la prueba con la demanda y toda la prueba con la contestación de demanda. Luego vino la reforma del 58 y lo modifica a esto para jugar un poco como le decía, a los naipes, ¿sí? Al truco por una estrategia, porque como el actor, es decir, de entrada va a mostrarle todas las cartas que tiene en contra del otro, si el otro todavía no le contesta. Eso era el tema. O el demandado igual. Sí, contestaba, pero bueno, ya se sabía, había un periodo de ofrecimiento de prueba. Podetti esto lo quería eliminar y hizo algo, es decir, muy similar a lo que existe hoy. Es decir, donde toda la prueba debe ofrecerse con la demanda, toda la prueba debe ofrecerse con la contestación de demanda, y luego viene, es decir, hechos nuevos invocados por el demandado, o la nueva prueba invocada por el demandado, viene el traslado o la contestación del responde. ¿Sí? El traslado a la contestación, es decir, de demanda sería.
es la única oportunidad para ofrecer prueba. ¿Mm? Pero ¿qué pasa después? Ya vamos a ver. Yo el otro día, cuando un poco le hablé del tema de la prueba anticipada, les dije también que podía llegar a ser, que con el proyecto, no puede llegar a ser, sino que con el proyecto de Código Procesal Civil para la Nación, que está todavía en la Cámara de, creo que, Diputados, se quiso transformar estas pruebas anticipadas y se dejó en el artículo 203 la posibilidad de que las partes, en presencia del juez, pero sin intervención del juez, previo a la, es decir, haciendo la interposición de la demanda, ¿sí? Previo, es decir, a que se dé todo el desarrollo del periodo introductivo, podían llegar a hacerse prueba anticipada, y con esta prueba anticipada podía llegar a ser definitoria o podía llegar a haber indicios ciertos de que las partes concilien y evitar todo un proceso. Esto el derecho anglosajón lo tiene como el discovery, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ha ido cambiando esto del ofrecimiento de prueba, esto del ocultamiento de un primer momento, de jugar a las cartas, una cuestión estratégica. ¿Por qué le voy a mostrar todo lo que tengo si la otra parte si no me lo muestra, no sé qué es lo que me va a contestar? Hasta llegar a lo que tenemos nosotros ahora y hasta ir un poco más allá, ¿sí? Con el artículo 203 de este anteproyecto del Código de la Nación, donde puede llegar a facilitar incluso no hacer un procedimiento, ¿sí? Gracias a este muestreo, si se quiere, es decir, o demostración o descubrimiento de las pruebas que tiene cada una de las partes previo al proceso. Eso es lo que se llama el discovery. ¿Mm? Bueno, este es el momento del ofrecimiento de la prueba. Después tenemos un segundo momento, que es el momento y estos momentos los tenemos que tener siempre presentes, porque son los que nos van dando la pauta de cómo se va manejando el tema probatorio, ¿sí? El segundo momento es el de la admisión, como les digo, porque las pruebas se pueden ofrecer, pero podemos ofrecer toda la cantidad de pruebas que queramos, pero el juez, como director del proceso, y a quien va a ser sujeto del proceso, ya vamos a ver, debe admitir esas pruebas, ¿sí? La admisión o admisibilidad de las pruebas va a depender del juez. ¿Para qué? Porque una vez admitida, vamos a poder producirla o a realizar toda la actividad de producción de esa prueba para incorporarla al proceso, ¿sí? Y después de incorporar al proceso, vamos a tener un momento para valorar esa prueba. ¿Mm? Un momento lo tienen las partes con sus alegatos y otro momento lo tiene el juez en su sentencia. Vamos a ver qué pasa acá con el periodo probatorio dentro de lo que establece el código. En el artículo 172, ¿sí? Establece dos apartados. Y yo le puse acá, supuesto en que se encuentra el juez antes de la audiencia inicial. ¿Y por qué pongo antes? Ya lo voy a explicar. El juez, una vez que está, es decir, que está contestado el traslado del responde, que es lo que hablaba la doctora recién, o bien transcurrido el plazo, es decir, se haya contestado o no ese traslado del responde, el juez ya está en condiciones de analizar esta cuestión, estos tres supuestos que encontramos acá. Primero, puede declarar la cuestión de puro derecho, en el cual, ¿qué significa esta declarada cuestión? Ya lo van a ver más adelante. Puede declarar la cuestión de puro derecho, es decir, porque existen, o ya le dijo, le explicó la doctora, las partes están de acuerdo con los hechos, no hay hecho que probar, y por lo tanto, pero sí están en desacuerdo con la norma que se va a aplicar.
entonces declara la cuestión de puro derecho. Hay otro supuesto, pero no quiero entrar para dejárselo, es decir, que lo vean después cuando toca el tema de la cuestión de puro derecho. El otro supuesto que puede llegar a realizar el juez o que puede tener el juez acá es una resolución temprana del proceso. ¿Por qué? Porque esto es altamente inquisitivo, lo voy a decir, ¿sí? Porque el juez, si él considera que con la prueba ofrecida, es decir, que está acompañada con la demanda, y la prueba acompañada con la contestación, él ya puede resolver el proceso. Si es así, él dicta un auto donde dice que, es decir, va a resolver la cuestión, con la prueba es suficiente para resolver la cuestión. Si ese auto queda firme, es decir, pasa a decir, se llama auto para sentencia. Pero también puede, como dice el apartado primero, es decir, si hay cuestiones, es decir, o pretensiones objetivas escindibles, podrá resolver algunas y las otras podrá continuar el juicio por las otras. Es decir, podrá desgranar un poco el juicio. Esta es otra actitud, es decir, otro supuesto en que se encuentra el juez. Dice, a ver, ya contestaron o se venció el plazo para contestar el traslado y responde, ¿sí? Ahora yo puedo analizar y digo, bueno, esta es una cuestión de puro derecho. Yo puedo resolver la causa, es decir, total o parcialmente, ¿sí? Y si fuera parcialmente, si también podrán ejecutarse mientras continúa la otra parte, dice el inciso. O bien, debo abrir la causa a prueba. ¿Sí? Para abrir la causa a prueba, va a tener que tener en cuenta dos presupuestos. Uno formal y uno sustancial. Uno formal, que es el cierre de la etapa introductoria. ¿Y con qué se cierra la etapa introductoria? Supuestamente con el último acto de la etapa introductoria. ¿Sí? Después vamos a ver que ese cierre se da simultáneamente con la apertura. Pero el cierre se daría con este último acto, porque acá es cuando el juez se encuentra en condiciones de analizar. Y si no lo hace de oficio, lo va a tener que hacer, es decir, a pedido de parte. Y va a decir, bueno, a ver, ¿en qué situación me ubico? ¿Es una cuestión de puro derecho? ¿Hago una resolución temprana o abro la causa a prueba? Veo si tengo que abrir la causa a prueba, si la cuestión formal. ¿Está cumplido la última etapa del periodo introductivo? ¿O está vencido el plazo para que lo hiciera y no lo hizo? ¿Sí? Está vencido el plazo o ya lo hizo, estoy en condiciones de abrir la causa a prueba. Ese es decir, el presupuesto formal. Pero el sustancial dice, que es lo que se debe preguntar, ¿existen hechos conducentes, que esto lo vieron cuando vieron la demanda, alegados sobre los cuales no exista conformidad? Y no estoy hablando de hechos controvertidos, estoy hablando de hechos conducentes, es decir, que conducen a la solución del litigio, que han sido propuestos por las partes, ¿sí? en este periodo introductivo, y sobre los cuales no exista conformidad. ¿Y cuándo no existe conformidad? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Y no existe conformidad, es decir, cuando una parte afirma la existencia de un hecho y la otra parte lo niega expresamente. Entonces, una parte lo afirma, la otra parte lo niega, y ahí no hay conformidad. Esa parte que afirma el hecho y la otra parte que niega el hecho, eso se llama un hecho controvertido. ¿Sí? Pero puede existir puede que no haya conformidad cuando una parte se alega la existencia de un hecho y la otra parte, como ustedes vieron en la contestación, nada dice. Oculta, es decir, la contestación, evade la contestación, es decir, de afirmar o negar categóricamente ese hecho. ¿Sí? Entonces, una parte lo afirma y la otra parte nada dice. Ahí tampoco existiría conformidad. Teniendo estos dos presupuestos, ¿sí? Donde haya hechos conducentes, alegados sobre los cuales no haya conformidad y no sobre los cuales no hayan hechos controvertidos. Existiendo hechos controvertidos, porque todo el mundo dice esto en el examen. Existiendo hechos controvertidos, el juez abre la causa a prueba. No, porque es
la palabra es conformidad. No hay conformidad. Y si no hay conformidad, incluye los hechos controvertidos y aquellos sobre los cuales nada dice la otra parte, o tiene una respuesta evasiva a la otra parte. Todo eso es cuando no hay conformidad. Entonces aquí el juez se encuentra, una vez reunido estos dos presupuestos, se encuentra en condiciones de abrir la causa prueba. Pero antes, abría la causa prueba con un decreto que decía, ábrase la causa prueba por el plazo de 10 días, para que las partes ofrezcan hacer la prueba, como les había explicado recién. Hoy día ya no existe ese plazo, sino que directamente el juez, es decir, fija fecha para la audiencia. Entonces, si queremos, es decir, con un decreto, si queremos decir cuando cierra el periodo introductivo, va a ser con ese decreto, es decir, que fija fecha para la audiencia. Y cuando abre esa causa prueba, va a ser con ese mismo decreto. ¿Se entiende esto? O esta resolución del juez. ¿Esta resolución del juez es recurrible? Sí, es recurrible. No es apelable, pero sí es recurrible por recurso de reposición. ¿Por qué? Porque puede estar faltando uno de los presupuestos. Es decir, que todavía la etapa introductoria no ha vencido el plazo para que hagan la contestación del traslado, el responde. ¿Sí? Entonces, se podrá recurrir con ¿qué recurso? Un recurso que se llama el recurso de reposición. ¿Sí? Esto queda claro. Técnicamente hablando, el juez abre la causa prueba cuando existen estos presupuestos. Es decir, cuando hay hechos conducentes, acerca de los cuales no exista conformidad y se haya dado ya el cierre de la etapa introductoria, se haya producido todos los actos o haya convencido el plazo para producirse los actos de la etapa introductoria. El juez, antes, en este mismo decreto, en esta misma, mejor dicho, que va a ser un auto, es decir, puede decir otra cosa diferente. Antes de abrir la causa prueba, dice que, es decir, declarar la cuestión de puro derecho, con un auto fundado, o que, es decir, teniendo las constancias, es decir, obrantes en la causa, en la demanda y la contestación, con esa prueba es suficiente para dictar sentencia. Y no necesita abrir la causa prueba, o, es decir, llamar a una audiencia, ¿sí? A la audiencia inicial. Eso por un lado, pero también podrás llamar a audiencia inicial. A ver, yo digo, no necesita, pero no necesariamente tiene que ocurrir, porque el juez puede considerar que, no, si bien la cuestión, yo la considero que es de puro derecho, o bien puedo tener una resolución temprana, si es una resolución temprana por una cuestión parcial, y le voy a tener que pedir el acuerdo de partes. Entonces, ¿dónde voy a pedir el acuerdo de partes? Y en la audiencia. ¿Sí? Y si es una cuestión de puro derecho, yo considero una cuestión de puro derecho y lo plantearé en la audiencia. ¿Sí? Y si considero que es lo más normal, es decir, que existen hechos acerca de los cuales no existe conformidad, y abro la causa prueba, es decir, con esa audiencia. En esa audiencia, ya la vamos a ver más adelante, se va a dar el otro momento de la prueba, que va a ser la admisión de la prueba. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. No me quedó claro cuáles eran los hechos conducentes. Conducente. ¿Abarcan los controvertidos o entendí mal? Sí, puede ser, porque se han hecho conducentes, pueden ser controvertidos o pueden ser Silencio, claro. Admitidos por ambas partes. Los hechos conducentes son los hechos que se establecen en la norma y que conducen a la solución del litigio. Ah, bien, sí. Por supuesto, claro. Son hechos conducentes. Sí, como alegados por las partes, es decir, tienen que haber sido expuestos en la demanda o en la contestación, pero que no haya conformidad. Porque si no hay conformidad, yo puedo estar frente a una cuestión de puro derecho. Bien, ahí me quedó clarísimo. Gracias. Bien. Luego tenemos, es decir, bueno, acá puso el 362 del Código Procesal Civil de la Nación, el actual.
que acá también el juez se encuentra que, es decir, el juez puede abrir la causa de prueba para la producción por el 362, es decir, primero tiene la audiencia del 360. En la audiencia del 360 lo que hace es verifica, es decir, más o menos muy parecida a la audiencia inicial nuestra, y el juez puede decidir, o abre la causa de prueba, dice la causa para la producción de la prueba, porque ya está ofrecida la prueba, declara la cuestión de puro derecho, acá todo en la audiencia como de puro derecho, o una figura que no está en nuestro código, que es la prescindencia de la causa a prueba por acuerdo de partes. A ver, esta prescindencia de la causa a prueba aparece o se esboza recién ahora con el artículo 172, donde dice, si el juez considera que con toda esta prueba, es decir, que las partes han ofrecido, es decir, instrumental y que están acompañadas en la demanda y en la contestación, puedo llegar, es decir, a dictar sentencia, si hay acuerdo de parte, ¿sí? Esta figura se incorporó, ahora, ¿sí? O se esbozó ahora en nuestro Código Procesal, ¿sí? Que esto ya está en el Código Procesal de la Nación, desde el año 2000. Bien, como les decía, acá el juez, digamos que en estos procesos, el conocimiento, es decir, del juez, o mejor dicho, para llegar a determinar si existen o no existen los hechos, debemos traer o debemos exponer al juez, es decir, nuestros alegatos y nuestra prueba. Siempre mirando al juez, que es a quien que tenemos que convencer. Si ustedes se fijan o se acuerdan que hablamos de concepto de prueba, de la actividad que estaba dirigida al juez, de acuerdo a la ley, pero dirigida al juez para convencerlo al juez. Entonces, cuando hablamos del sujeto de prueba, siempre nos estamos refiriendo al juez. ¿Sí? Y cuando hablamos del objeto de prueba, nos estamos refiriendo a un hecho cualquiera, un hecho natural, un hecho, es decir, natural, un hecho físico, es decir, un hecho de cualquier naturaleza que, es decir, que deba ser conocido para, es decir, llevado al proceso para que el juez, es decir, lo tenga por cierto o por existente. Entonces, diferenciación. Sujeto de prueba, nunca, porque acá confunden sujeto de prueba con el medio de prueba. No, el sujeto de prueba es el juez. Toda la actividad probatoria está dirigida al juez, a convencerlo al juez. Y después, el objeto de prueba, ¿qué merece, es decir, ser objeto de prueba? Y van a ser los hechos. Dentro de este objeto de prueba, es decir, de la prueba judicial, ¿qué hechos requieren de prueba o deben ser probados y qué hechos están exentos de pruebas? Acá les dejo, es decir, también una comparación de los dos. Los hechos que requieren de prueba son los articulados. ¿Qué quiere decir? Aquellos que son expresados, que sean mencionados por las partes, ¿sí? Que sean conducentes, que lo acabamos de decir, de explicar. Que sean controvertidos, que lo acabamos de explicar. Que sean hechos admitidos tácitamente, y es que lo acabamos de explicar porque dijimos, es decir, acerca de los cuales no exista conformidad entre las partes. ¿Sí? Entonces, tácitamente puede el juez tenerlo por cierto al hecho, si una de las partes con una contestación evasiva o no dice nada. ¿Sí? No cumple con el requisito de reconocer negar categóricamente de los hechos. ¿Qué otro hecho requiere de prueba? Es decir, o mejor dicho, que acá el derecho y la prueba, el derecho extranjero requiere de prueba. Y también requiere de prueba los usos y costumbres que no sean del lugar del tribunal. Este derecho extranjero, ojo, y no confundirse con la constitucionalización de este derecho. Es decir, a ver, los tratados de los derechos humanos, es decir, son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, por lo tanto el juez lo debe conocer. Pero, es decir, la ley vial,
de Chile, no tiene por qué conocer el juez la ley vial de Chile. Entonces, si yo quiero acreditar un hecho, es decir, como pasó una vez, que creo que lo he comentado, en un juicio laboral, querían, es decir, sancionar o habían sancionado a un empleado por excederse e ir a una velocidad mayor a 80 kilómetros por hora con el camión en una ruta en Chile. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el GPS le decía que iba a 110. Y resultó después que en Chile estaba permitido ir a 110 kilómetros por hora. Pero es decir, el juez no tiene por qué conocer que, es decir, en Chile puede estar en esa ruta a 110 kilómetros por hora. Por lo tanto, tuvieron que probar el derecho extranjero en ese caso. ¿Sí? ¿Cuáles hechos están exentos de pruebas? Son los hechos admitidos expresamente, salvo los que están cuando está en juego el orden público. ¿Cuáles son los hechos admitidos expresamente? Y son aquellos afirmados por una parte y también afirmados por la otra. Es decir, existió el accidente, Juan chocó a Pedro, ¿sí? Sí, es cierto, yo lo choqué a Pedro. Ya está, eso es un hecho admitido expresamente. Es decir, el impacto del choque está acreditado. ¿Sí? Vamos a ver si es con el vehículo, con qué. Dice, salvo que esté en juego el orden público, y porque si tampoco puede darse dentro del proceso un juego de mentiras, donde una parte dice que cruzó el océano a nado y la otra dice, sí, él cruzó todo el océano a nado, el océano Atlántico a nado para llegar a Europa. ¿Sí? Sabemos que es imposible a no ser que esté asistido, que sea un caso súper especial, pero una cuestión normal, los hechos, por eso dice, los hechos admitidos expresamente, salvo que esté en juego el orden público, la mentira, cuestión que es decir, no podemos traer o no podemos llevarle al juez cualquier hecho, ¿sí? Porque dicen que las partes son soberanos, mejor dicho, las partes son dueños de los hechos, pero el juez es soberano en el derecho, ¿sí? Y es un esclavo de los hechos de las partes. Pero acá le está diciendo que no. ¿Qué otro hecho está exento de prueba? Los hechos notorios. ¿Cuáles son los hechos notorios? Y los hechos notorios son aquellos que en una sociedad determinada, en un lugar determinado, ¿sí? Geográficamente determinado, en una sociedad determinada, es decir, la gente normal los conoce. Por ejemplo, ¿quién es el presidente de la República Argentina? Acá es un hecho notorio. Ahora, ¿quién es el presidente de Malasia? Para nosotros no es un hecho notorio, pero para los malayos sí es un hecho notorio. ¿Sí? ¿Qué otro hecho está exento de prueba? Los hechos evidentes, los hechos físicos. Por ejemplo, que si que de día se ve mejor que de noche. Eso es un hecho evidente. Un hecho evidente es decir que las cosas no caen de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Es evidente. Es decir, no requiere de prueba eso. Otro hecho que si no requiere de prueba son los presumidos por la ley. Los que la ley presume que existen. Por ejemplo, la buena fe. ¿Sí? La buena fe, es decir, lo presume, los actos son realizados con buena fe. Y quien pretenda destruir esa presunción legal debe acreditar prueba en contrario, pero nadie que diga, si yo esto lo realicé de buena fe. Es decir, la ley ya presume que lo realizó de buena fe. Si alguien está diciendo que lo hizo de mala fe, bueno, tendrá que acreditar, es decir, cuál es la mala fe, a dónde estuvo la mala fe. ¿Sí? Tiene que romper, es decir, esa presunción, la otra parte. ¿Y qué otra cosa, es decir, está exenta de prueba? Y el derecho nacional. Entonces, cuando hablamos de la relación del objeto de la prueba, es decir, si son los hechos y el derecho, y vemos que en general son los hechos, ¿sí? Y en casos excepcionales es el derecho.
Estoy mirando qué otra cuestión que no se me queda acá. Bueno, como les dije recién, es decir, a ver, el sujeto de prueba es el juez. El objeto de prueba, es decir, son los hechos, en principio. ¿Cómo se clasifican estos medios de prueba? ¿Sí? Yo antes que esta filmina le puse pasado a la otra, simplemente acá les voy a decir cómo se clasifican, pero ya los voy a volver para atrás. Espérenme un segundo. Acá. ¿Cómo conoce el juez respecto de un hecho? ¿Sí? El juez va a conocer respecto de un hecho porque lo puede ver, ¿sí?, al hecho que las partes quieren acreditar. Son los menos casos dentro del proceso, pero puede que el juez esté frente al hecho que se quiera probar. Ese es el caso, por ejemplo, cuando en una demanda donde se demanda entre vecinos porque quieren cortar las ramas o quieren cortar las raíces de árboles que están a menos de 3 metros de su vecino, el juez puede ir, mirar el hecho, dice, sí, las raíces están hasta acá y están frente al hecho a probar. ¿Sí? No le hace falta ningún sustituto y está mirando el hecho a probar. ¿Cómo conoce el juez respecto a estos hechos? Siempre conoce a través de una operación sensorial que se llama percepción. ¿Sí? Primero percibe el juez y después hace una operación intelectual que es una deducción. Ah, sí, estoy acá, veo la raíz está cruzando por el lado del vecino, es decir, hago una deducción. Eso se denomina prueba directa, porque el juez está en presencia del hecho a probar. Un examen judicial es siempre una prueba directa. Un reconocimiento, como se llama ahora, es siempre una prueba directa. ¿Por qué? Porque el juez está directamente enfrente del hecho a probar. Ahora, lo normal es que el hecho a probar haya sucedido en el pasado y no esté presente. ¿Sí? Tengo percepción prueba directa. Entonces, el juez, y acá viene lo que decía Carnelutti. La prueba es el equivalente sensible del hecho a probar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay algo que representa, hay un hecho representativo del hecho a probar. Y en este caso ya el juez va a conocer, no en forma directa respecto, es decir, del hecho, porque no lo va a ver al hecho, pero va a haber un objeto que representa ese hecho. ¿Sí? Y aquí estamos frente al caso de una prueba indirecta. ¿Por qué? Porque el juez va a mirar, por ejemplo, si están hablando que el hecho a probar fue un contrato celebrado en el pasado, ¿sí? El juez lo que va a ver va a ser el contrato que se celebró en el pasado y que se lo están trayendo ahora. No está viendo la operación, el acto, pero sí está mirando el contrato. Y entonces, a través de un método deductivo e inductivo, lo que va a hacer va a lograr y va a decir, ah, ese hecho existió. Porque acá me traen la prueba del contrato, ¿sí? Y acá estamos frente a prueba indirecta. Todos los medios de prueba, es decir, cómo ingresan al proceso, se va a basar, o la clasificación de estos medios de prueba se va a basar en esta percepción que tiene el juez y en esta deducción que tiene el juez, ya sea por prueba directa o prueba indirecta, ya sea que esté frente al hecho a probar o esté distante del hecho a probar. ¿Sí? Ahora sí lo vuelvo para atrás. ¿Se entendió esto? ¿Fueron ya? Sí. No los veo, pero calculo que sí. Y acá tenemos la clasificación de los medios de prueba. Y ahora sí, fíjense. Si es sobre el hecho, ahora se entiende mejor. Si es sobre el hecho, si estamos más cerca o más lejos del hecho, tenemos un medio de prueba que puede ser directo, un medio de prueba que puede ser indirecto. Si es su función, la prueba puede ser histórica o crítica. Histórica porque se produjo en el pasado. ¿Sí? La prueba se hizo en el pasado.
y refiere a un hecho del pasado. O puede ser crítica porque puede referir a un hecho del pasado, pero es decir, a través de operaciones, como dice el título, o decir, cuando hablamos de medios de prueba, se puede llegar a obtener, es decir, un indicio, o se puede llegar a obtener, es decir, es la percepción de aquella prueba, a través de una operación mental, ¿sí? Una operación, es decir, donde a través de la inducción o la deducción puedo llegar a determinarla, mía o del perito, es decir, perdón, del juez o del perito. Según la estructura o donde esté contenido estos medios probatorios, puede ser real, cuando se trata de cosas, o pueden ser personales. Y según las relaciones, las pruebas pueden ser simples cuando acredita un hecho, compuestas cuando acredita más de un hecho, o bien pueden ser complejas, es decir, cuando no acreditan el hecho en sí, sino que necesito de varias pruebas para acreditar varios hechos. Esto es lo que acabamos de ver recién. Discúlpenme, ¿a qué hora terminamos la clase? Ahora, profesor, 7:25. Estamos en horarios. Vamos a ya vamos a volver entonces respecto de esto porque me interesa que se entienda bien, es decir, los medios probatorios y la clasificación y el conocimiento que tiene el juez respecto de esto. Esto nos va a dar, es decir, la distinción a través de todos los medios de prueba, ¿sí? Que lo dejo para el miércoles entonces, que nos tendremos que hacer un poco más rápido, pero bueno, pensé que íbamos a llegar con los dibujitos. No sé si... No los quiero demorar, ¿por qué? Porque sé que están desde las 5:15. Me imagino. Doctora, ¿ustedes me van a acomodar? ¿Me van a decir? Sí, es verdad, desde las 5:15 en punto que comenzamos. Bien. No sé si he dejado compartir, no he dejado compartir, no sé bien qué lo... No, ya dejaste de compartir. Ah, ¿dejamos compartir? Sí. Bien, bien. Lo que quiero que les quede claro es esta, es decir, que me queda a mí por diferenciar entre medios y fuentes. No quería meterme entre fuentes porque ya enseguida vamos a tocar las que son las fuentes de prueba. Hasta acá estamos viendo los medios y cómo el juez conoce respecto del hecho a probar, ¿sí? Y en la clase que viene vamos a ver diferencias entre medios y fuentes y la importancia de esta distinción. Chicos, si tienen alguna pregunta, encantado para responderla, y si no, nos vemos el miércoles para continuar con esto. Profe. Sí. Hola. Sí, Isabel. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría repetirme lo que era hecho conducente? Hecho conducente es un... Siempre pensar el hecho que te conduce a la solución del litigio. Pero ese hecho que te conduce a la solución del litigio ya es un hecho que es el presupuesto fáctico de la norma. La norma siempre tiene un presupuesto fáctico, es decir, dice, si se da esto, tiene esta consecuencia. Entonces, es un consecuente y una consecuencia. El hecho conducente es el que está en la norma, que te pide la norma jurídica para que se dé el efecto buscado, ¿sí? Es consecuente de esa norma. ¿Se entiende? Bien. Sí, gracias. Es que estoy estudiando por Arasi y dice otra cosa. Ahora sí. Sí, sí, a ver, pero el hecho siempre es el hecho que conduce al... Pueden verlo por donde quieran, ¿sí? Pero que es el que te conduce a la solución, a la aplicación de la norma, al efecto buscado por la norma. Ese es el hecho conducente. Gracias, profe. Bien. Yo tenía una curiosidad. ¿La prueba directa es más pesada que la prueba indirecta? O sea, yo supondría que sí, pero no sé si en la ley está así. Sí, ya vamos a ver cuando lleguemos a la valoración. Ah, bien, bien, bien. Después, en la oportunidad de la valoración, viste que hablamos al principio. Sí. 4 etapas. Bueno, cuando lleguemos a la oportunidad de valoración,
vas a tener vos como abogada la posibilidad de valorar esa prueba y decir al juez, vio que usted lo vio, que pasó, cómo es. Es decir, el juez ya no puede no reconocerlo. Siempre y cuando después vamos a ver los medios probatorios que quede asentado en el acta, o el juez ya le quede en la memoria del juez. Pero claro, es una prueba mucho más importante. Si al que tenemos que convencer es al juez. Claro, por supuesto. Gracias. Chicas, ¿algo más? Bueno. Si no hay más preguntas, estamos por... sí, es decir, ya están... La hora del miércoles, Eugela, el miércoles a las 18:40 creo que es. Sí, 18:45. 18:45. Son, es decir, una horita también, ahí vamos a tener que acelerar un poco, pero nos quedan cosas muy importantes como es la carga de la prueba, la diferencia entre medio y fuente, y la apreciación de la prueba. Bueno, o la valoración de la prueba. ¿Damos por abierta la consulta? ¿Quieren tomarse un descanso? ¿No hay consultas? Sí, no podría hacer un video.